buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en el programa de Reto Proactivo. El día de hoy hablaremos acerca del fascinante tema que es el marketing social, muchas veces escuchado por muchos de nosotros, pero no necesariamente entendido. Y para esto tengo el gustísimo de presentarles a la doctora Marilú Fernández Haddad, jefe del Departamento de Mercadotecnia de la Universidad de las Américas, Puebla. Buenas noches, Marilú. Buenas noches, Alona. Muchas gracias por la invitación. Un gusto encontrarte de nuevo en este sede de televisión, dándonos la oportunidad de mucho de tu expertise y mucho de lo que se trabaja en las aulas, tanto de la carrera de Mercadotecnia, el día de hoy compartirlo, pero para nuestros, como televidentes, porque muchas veces se habla de la mercadotecnia y nada más nos tachan como esos especialistas en promover, en vender, y no se toma en cuenta toda la metodología que hay detrás, ¿no? Que la mercadotecnia es una ciencia pura, que tiene muchas técnicas específicas y todo, digamos, toda una cultura detrás para llevarse a cabo. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos presentar lo que es la mercadotecnia social. Como tú bien indicas, la mercadotecnia social se desprende de la mercadotecnia comercial. Es un área que tiene un fin de apoyo a la comunidad, un fin social, un fin de mejorar hábitos en la población para mejorar su calidad de vida. Entonces, la mercadotecnia social toma la mezcla básica del marketing comercial, o sea, hay un producto, que en este caso es un nuevo hábito, un nuevo comportamiento, hay un precio, en este caso no es monetario, el precio en mercadotecnia social es ese esfuerzo que el ciudadano va a dar por dejar de fumar, por manejar a menos velocidad, por tener tolerancia hacia los demás, etcétera, ¿no? Entonces, este esfuerzo que el ciudadano hace, ese es el precio en la mercadotecnia social. Y luego tenemos, la plaza, mientras que en la mercadotecnia comercial hay diferentes tipos o puntos de distribución, aquí igual. O sea, cuando tenemos una campaña de vacunación, por ejemplo, necesitamos a las enfermeras que vayan de casa en casa tocando la puerta y tratando de tener esta nueva disposición a la vacuna de sus hijos, ¿no? Y esa es la distribución. O en diferentes casos los retenes o los puntos en donde dan auxilio vial también termina siendo como la plaza, los puntos en donde se vende este nuevo hábito. Y por supuesto la campaña. En México tenemos mucha tradición de hacer publicidad social, es decir, anunciamos en la tele que el cáncer de mama y anunciamos en la tele que tengas prevención al manejar, pero si las campañas solo se quedan en publicidad social, es muy difícil que la gente cambie el hábito. Entonces, la mercadotecnia lo que logra en su conjunto, en toda su mezcla, es cambiar el hábito. A diferencia de la publicidad social, que solamente te dice que es importante, que anuncia y que solo es un tema de toda la mercadotecnia, ¿no? Y luego en la mercadotecnia social hay otros temas muy interesantes que se agregan en este conjunto, en esta mezcla, que son los aliados, por ejemplo. Difícilmente alguien que impulsa un nuevo hábito puede actuar solo en una sociedad y puede ser escuchado y puede lograr un objetivo o puede lograr una meta. Entonces requiere de aliados, es decir, por ejemplo, si yo soy la Secretaría de Salud, quiero impulsar nuevos hábitos de alimentación y activación física en la población, no puedo actuar solo, como dependencia pública, ¿no? Necesito obviamente de otras dependencias públicas, como educación pública, como institutos de jóvenes, necesito también de la sociedad misma, de los padres de familia, de los medios de comunicación, porque en conjunto sí podríamos modificar un nuevo hábito en la población. Entonces están los aliados y obviamente la nueva reglamentación. En Estados Unidos hay casos muy exitosos, por ejemplo, bajó muchísimo el índice de fumadores, justamente cuando la ley cambia. Entonces, cuando restringen los lugares para fumadores, cuando aumentan el precio del tabaco, y es entonces cuando realmente disminuye el índice, cuando hay una nueva ley que regula este tema. Aquí mismo en Puebla, cuando los ciudadanos verdaderamente optamos por ponernos el cinturón de seguridad, cuando hubo una ley que aprobó el Congreso del Estado y dijo que a partir de tal día, tantas multas, y los policías, como este canal de distribución, estuvieron revisando que el usuario lo pusiera y si no multa. Entonces, finalmente es cuando nos cayó el 20 de que había que ponerse el cinturón de seguridad y entonces ya es un hábito en la población, que antes no lo era. Digo, tampoco fue en algún momento el cepillarse los dientes, ¿no? En la historia no formaba parte de los hábitos de los ciudadanos y ahora son nuevos hábitos que nos dan mucho beneficio
y con los cuales pues podemos tener mejor calidad de vida. Definitivamente, Marilú, escuchándote, me viene a la mente, obviamente, mucho, tienes toda la razón, la publicidad social, ¿no? Muchas veces algunos de nosotros hemos visto esta selección de mejores comerciales, hemos visto muchos de estos proyectados en el cine que te impactan en el momento, pero queda ahí, ¿no? No necesariamente te hace hacer el cambio de hábito o mantenerlo como cultura constante. Y eso me lleva a pensar los grandes retos que enfrenta la mercadotecnia social, y específicamente en Puebla o en México, porque nuestra cultura es distinta, ¿no?, a muchos de los casos de éxito mundiales. ¿Cómo es que la mercadotecnia social en México enfrenta esto, ¿no?, la parte cultural, la disciplina, un poco el humor que tiene el mexicano ante situaciones fuertes que son las que promueven la mercadotecnia? Yo creo que es una herramienta nueva en nuestro país porque lo que se ha usado es la publicidad social. Entonces, como tal, mercadotecnia social hay como muy pocos casos que existen y que no han tenido como esa regla o esa disciplina para poderlos guiar de manera muy ordenada y tener éxito y por lo tanto cambiar hábitos y tener resultados. Entonces, estos programas han tenido mucho éxito en Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos tiene mucho énfasis en la parte de la reglamentación, forman parte de los programas y han alcanzado importantes temas a nivel comunidad. En Europa, por ejemplo, o en Australia, realmente es más de concientización. O sea, la gente está como ya muy consciente de muchos temas y esa conciencia misma les hace transformar su día a día en nuevos hábitos y en mejores conductas. Entonces, en México tendríamos que trabajar, sí, por la parte cultural, por muchas falsas creencias que existen. Por ejemplo, somos el país obeso número 1 en el mundo, sobre todo en la obesidad infantil. Y realmente esa falsa creencia que existe en nuestra comunidad, en donde el niño está flaquito y entonces es que está débil, ¿no? Y el gordito es el que está sano y el que está bien porque está gordito, cuando no es la verdad, ¿no? Lo mismo sucede en los adultos. Y come bien porque estás muy flaco, ¿no? O sea, finalmente no depende de eso el bienestar o la salud de una persona. O por ejemplo, yo pago mis impuestos y como pago mis impuestos puedo tirar la basura en la calle. O sea, es una súper falsa creencia que tenemos en la población. Y desafortunadamente, pues tenemos que ir trabajando con eso. Los gobiernos tienen que invertir en ciudadanía, que realmente los gobiernos hasta ahora, bueno, se preocupan mucho por la obra, por la infraestructura, por los cimientos, ¿no?, el pavimento, pero realmente los ciudadanos somos los que construimos una ciudad. Entonces, si los ciudadanos tenemos mejores hábitos y tenemos mejor ciudadanía y hacemos conciencia de muchos temas, por supuesto que podemos tener mejor sociedad y podemos avanzar más rápidamente. Y esto del tema de tener una mejor sociedad, ¿no?, pudiera sonar utópico y sin embargo es un reto grandísimo al que nos enfrentamos. Desde el punto de vista un poco de lo que mencionas previamente, la prevención, ¿no? Creo que muchas campañas, ya como hay cuestiones críticas muy avanzadas, se comienza, por ejemplo en medicina, a tomar la prevención, ¿no?, buscando que ésta facilite y mejore los índices tan altos que tenemos de enfermedades, catástrofes, entre otros tantos problemas que enfrentamos. En el caso de la mercadotecnia social, por ejemplo, específicamente, ¿dónde se usa, ¿no?, en qué sectores, bajo qué campañas? Bueno, en el sector de la salud es un área que tiene mucha injerencia porque es la mercadotecnia social es la que ayudaría a mejorar en distintos hábitos que tiene la población. Ahora la Secretaría de Salud del Estado de Puebla ha hecho una inversión importante en este nuevo programa que se llama Puebla Sana. Entonces, Puebla Sana es un programa integral. Es un programa que por supuesto tiene la parte de comunicación mediática, pero también tiene todo el trabajo territorial de promotores de la salud que van casa por casa con nuevas dinámicas, porque el promotor a la salud puede hacer muy buen trabajo si tiene muy buen material con que trabajar y la verdad lo que ellos manejan es extraordinario en términos de juegos lúdicos y todo aplicado, toda la información aplicada a este segmento de la población que difícilmente puede leer, que difícilmente puede entenderte las razones por las cuales es importante este nuevo hábito. Entonces, creo que ese es un programa exitoso en este momento. En su caso, hace años ya también Puebla Limpia, creo que fue un programa exitoso también en la ciudad. Puebla Limpia también fue inspirado en otros programas de limpieza en México.
Hay otras ciudades de este país que están limpias siempre, pareciera que las acaban de barrer, ¿no? Y dices, híjole, solamente es un hábito, y es un hábito de la población. Entonces, sí hay programas exitosos, sí hay programas que existen en su magnitud, de manera completa, y que si se llevan a lo largo del tiempo y se les va trabajando año con año, pueden tener resultados interesantes. La mercadotecnia social no responde al corto plazo, no es como la mercadotecnia comercial que si quiero un chicle voy y lo compro y desembolso poco dinero, ¿no? Aquí realmente el que dejes de fumar o el que manejes con mayor tolerancia o seas mucho más respetuoso de ciertas normas, te lleva todo un tiempo, ¿no? El cambio de comportamiento es un proceso largo, es un proceso en etapas, en donde primero necesitas darte cuenta de que existe un problema y que tú formas parte de, y que a lo mejor requieres actuar, pero queda a nivel de concientización. Hay un segundo paso que dices, híjole, sí estoy dispuesto, voy a cambiar, ¿no? Pero no has tomado acción. El tercero es, voy a tomar acción. El cuarto es la acción. Y el quinto es mantenerlo. O sea, porque, ok, ya dejé de fumar un mes, bueno, ahora ¿cómo va a ser ese comportamiento en un año, en 2 años, 3 años? Y el mantenimiento, o dejo de tirar basura, ok, dejo de tirar basura un día, pero si eso se prolonga por el tiempo, es entonces que el programa de mercadotecnia social tuvo éxito. Y es que es fascinante, ¿no? Tú mencionas toda esta información, creo que son muchas etapas, incluso psicológicas hasta cierto punto, y creo que valdría, ahorita nos vamos a ir a corte, regresando a comentar un poco la eficiencia, ¿no? Porque escuchando te digo, Dios mío, tantas etapas, ¿en qué momento puede ser efectiva o no efectiva una campaña social? Y sin embargo tiene esta naturaleza. Sí, hay muchos factores que afectan la efectividad. Que vale la pena retomar. Nos vamos a corte comercial y regresamos en unos momentos. Puebla Limpia. La campaña Puebla Limpia, que ha impulsado el gobierno municipal, inició con una visión clara: transformar la imagen de esta ciudad manteniéndola limpia. Hace 4 meses iniciamos y mediante el esfuerzo transversal de todas las secretarías y dependencias del ayuntamiento se trabajó con un mismo objetivo: trabajar en la limpieza de la ciudad e involucrar a todos los poblanos para sumarse al esfuerzo. Así, ciudadanos, instituciones, medios de comunicación, empresas y ayuntamiento trabajamos intensamente. Por eso queremos dar las gracias por las 236 jornadas de limpieza realizadas en toda la ciudad, a las más de 35,000 personas que participaron en el barrido de calles y frentes de casas, lavado de banquetas, cortinas y ventanas de negocios, así como pinta de bancas y guarniciones, a las 150,000 personas que se han acercado a firmar su pacto de corresponsabilidad social con la campaña, a los comercios establecidos que se han sumado, a las organizaciones y empresas que han colaborado, y a todos quienes de alguna forma han mejorado y reafirmado hábitos de limpieza con un impacto positivo en la ciudad, porque los resultados están a la vista. Las calles ahora son más limpias, ya que a través de estas acciones, el día de hoy se generan 25 toneladas menos de basura diaria tirada en las calles. Además, más personas han sido concientizadas por los mensajes difundidos en la campaña y las jornadas de participación ciudadana, ya que se registran mayores niveles de concentración de basura en las papeleras o contenedores distribuidos por toda la ciudad. Agradecemos la participación y corresponsabilidad de toda la gente involucrada en esta labor, que será permanente durante esta administración. Porque los poblanos merecemos disfrutar de nuestras casas, calles y sobre todo de nuestra ciudad limpia. Y solo juntos, solo sumando voluntades, vamos a lograr que Puebla reciba el certificado de municipio limpio. Continuamos con la reflexión acerca de la mercadotecnia social y, bueno, la efectividad de la misma. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de ver este video que nos presenta un caso real, ¿no? Que vale la pena discutir, Marilú, que es una experiencia, ¿no? Real que se tuvo, ¿no? Y
cómo podemos medir la efectividad en ese sentido? En este caso fue Puebla Limpia. Es un caso que se llevó a cabo en un gobierno municipal durante los 3 años de gestión. Entonces inicia con una evaluación de cómo estaba la percepción previo a, se hace un programa de intervención, se tiene otra medición, un segundo programa de intervención y una medición final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Al final de los 3 años concluimos que la unión, la cohesión social de los habitantes en una comunidad es súper importante. Cuando hay un líder, ese líder logra llevar a la comunidad hacia un tema en particular. Cuando hay un grupo de amigos, este grupo de amigos que les late la idea y van adelante con un tema, logran también modificar un hábito en la población, en este caso la limpieza. Entonces el caso tuvo intervenciones en unidades habitacionales, en colonias, en juntas auxiliares, en escuelas, en mercados. Y la verdad, en los lugares en donde mejor funcionó, lugares, por ejemplo, unidades habitacionales que se veían completamente sucias, pero que hubo un líder y que además hubo un grupo que le siguió, esta cohesión social logró llevar el tema, ¿no? También cuando hay incentivos económicos en algunos casos, también la gente se logra motivar mucho, o en la segunda intervención, que ya hablamos más de multas o sanciones, que en un ratito más vamos a ver un spot, pues justo en esa intervención, que ya es de otro tipo, ya apelando hacia otro punto de la estrategia, también tuvo su éxito en su momento. El gobierno municipal recababa 1.700 toneladas de basura, de las cuales 100 era de recogida manual, y esas 100 de recogida manual ocupaban el 40% de todo su presupuesto. Entonces, poquita basura, pero realmente si está tirada por todas las calles y no está en los basureros, complica mucho. Había algo así como 350 personas barriendo 2,5 kilómetros diarios de avenidas, calles, parques, jardines, y era increíble hablar, por ejemplo, con una naranjita y que te decía, cuando yo barro de aquí hacia allá, me tardé a lo mejor 1 hora, ¿no? Cuando regreso está completamente igual de sucio. Y ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo es recorrer el parque 4 veces al día hasta que, y constantemente se ensucia. Era, pues yo creo, un trabajo muy frustrante para ellas. Y en este sentido, el caso, Puebla Limpia es recordada hasta el momento. Es un tema en donde tuvo mucha intervención, incluso los propios medios de comunicación. Esta misma casa fue aliada y logró motivar a mucha gente. Hubo muchas jornadas de limpieza en donde la gente participó con maratones. La gente también se motivó participando desde su propia organización, limpiando. Y la verdad es que fue exitoso en ese sentido, en el sentido en donde cada una de las poblaciones mejoraron. Y es bien interesante lo que tú mencionas porque viene una problemática social arraigada, ¿no? Bueno, el tema de la falta de cultura, de cuidar tus recursos, de tirar la basura adecuadamente, cosas que pudieran parecer hasta cierto punto utópicas y difíciles de solucionar. Me fascina el hecho de que una intervención metodológica por etapas, como tú lo mencionas, puede dar resultados, ¿no? Retomamos el tema del colectivismo, ¿no? Que me parece fascinante. En México funciona un poco el colectivismo porque si hay un líder, los demás lo siguen, ¿no? En un concepto de estrato socioeconómico más bajo. ¿Qué otras cosas ustedes vieron con su experiencia que funcionaron? Bueno, hubo diferentes hallazgos. Ese me parece, el de la cohesión social, fue el más importante. Después eso está recapitulado en un libro y justamente habla que a mayor cohesión social, mayor éxito en este tipo de programas. Este es muy importante. Los lugares que ya se veían limpios y ordenados eran lugares en donde la gente no se atrevía a volver a ensuciar. Por ejemplo, el centro histórico, que ya estaba completamente limpio, la gente ya veía limpio y no tiraba la basura en ese lugar o no grafiteaba. Los espacios que son blancos es más difícil que sean grafiteados en cierto tipo de lugares, ¿no? Por ejemplo, luego el comportamiento social de grupo. A veces, si era positivo, inhibía a los comportamientos negativos. ¿Sí me explico? Si los demás lo hacen de esta manera, yo por formar parte del grupo prefiero hacerlo así.
Sí. Bien interesante, la parte psicológica, ¿no? Y también tú mencionabas que del otro lado había habido como una estrategia, ¿no? Otras estrategias y que nos compartías un spot, ¿no? Entonces creo que valdría la pena también observar este spot para conocerlo. Y es un spot de la segunda fase de campaña, cuando ya hay coerción, donde hay multas, hay sanciones, y lo tuvimos que hacer a través de una niña, porque la niña con toda su simpatía y toda su gracia y picardía lograba decirles a los ciudadanos cuáles eran las multas. Y fue la niña famosa, ni siquiera era de Puebla, pero era muy famosa justamente por esa simpatía. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver este spot y un poco conocer la estrategia que se tuvo detrás de la campaña. Si crees que te cuesta mucho poner tu chicle en un papelito y tirarlo en el bote, tirarlo en la calle cuesta más. Para quitarlo, se requiere una máquina de 60,000 pesos, que sumada al sueldo y tiempo del técnico que la opera y la energía que consume, da un costo de hasta 200 pesos por chicle. Cada chicle en la calle cuesta. Por eso ahora se amonestará o se cobrará multa. Tú decides. Cero basura, cero multas. Yo quiero Puebla limpia. Puebla Capital, tu gobierno municipal. Acabamos de tener este ejemplo muy explícito y muy creativo de algo que es difícil lograr hasta cierto punto, sin embargo el tema de las multas y cómo lo aterriza una niña. Sí, comunicarlo a través de una niña fue fantástico. Jackie fue famosísima en Puebla. Su picardía era muy natural y lograba decir cuál era la multa por si tirabas, por ejemplo, un chicle en la calle, ¿no? O sea, y el tema es que tirar un chicle cuesta. En Singapur está prohibido mascar chicle en la calle, porque realmente no es lo mismo que un gobierno tenga que recoger un papel a que tenga que recoger un chicle. Usa una máquina, usa incluso en los monumentos, imagínate en un monumento de piedra antiguo, retirar un chicle es todo un tema. Entonces, el tema de las multas y sanciones, que fue parte de la última fase, se hizo a través de Jackie en esta campaña muy simpática. Y funcionó, por ahí se pudieron ver los resultados. Puebla logró la escoba de plata a nivel internacional, obviamente logró el certificado de municipio limpio a nivel nacional, logró un premio también de Televisión Azteca en su momento y logró el tema de la escoba de plata a nivel internacional por todo lo que hizo a nivel de limpieza. Obviamente se invirtió en infraestructura porque se amplió el número de botes papeleros, el número de camiones recolectores, se amplió la cobertura del servicio, entonces ese tema se cubrió. Por el otro lado, se incentivó muchísimo a la gente a través de líderes y a través de sus maratones de limpieza. El tema era importante adoptar este nuevo hábito. En aquel momento la presidenta municipal decía, es que yo quiero aumentar el número de turistas a mi ciudad. Y todos los consultores internacionales en turismo le decían, es que no puedes porque está sucia. Entonces, así de sucia no es posible poder tener turismo en tu ciudad. Entonces, lo primero que había que hacer era limpiar la ciudad. Y fue un ejercicio interesante, un ejercicio que la gente aceptó. Te digo que la distribución en escuelas, en mercados, los mercados lograron certificaciones de mercados limpios, no todos, pero bueno, los que se pusieron las pilas, trabajaron, lo hicieron, lograron tener mercados mucho más presentables para la gente. El tema de las escuelas. Entonces, logró una gran acción en la ciudad. Estábamos viendo acá dentro de los resultados, los medios directos, es decir, sí los medios masivos y también los medios directos, en conjunto apoyaron muy bien y reforzaron el tema del nuevo hábito. También vimos que, por ejemplo, a mayor estrato social, en ciertas comunidades y colonias, mucho más fácil la adopción del nuevo hábito porque ya había una conciencia de por medio, a diferencia de otros segmentos en donde había que empezar de cero a decir, no puedes tirar la basura, o por ejemplo, si sales al parque y llevas perro, lleva por favor una bolsita al lado, ¿no? Había gente que decía, ¿de verdad lo tengo que hacer? Sí, por supuesto. Y el uso de incentivos fue otro tema súper importante y por supuesto el tema de cambiar hábitos no puede ser un solo evento, tiene que ser un evento en el tiempo que se va trabajando por etapas, desde la precontemplación de ese nuevo hábito hasta la acción y el mantenimiento. Y es un tema de largo plazo, incluso de años.
y estas afirmaciones son bien interesantes. Creo que valdría la pena profundizar un poco en estas afirmaciones y las etapas, como bien lo mencionas. Nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y regresamos. Que me ayuden a llevar el mensaje que Puebla Sana no es una frase, no es un mensaje publicitario. Puebla Sana es una actitud. Todos a bailar y con Puebla Sana a cantar, llevando una vida saludable. Enfermedades se pueden evitar. Puebla Sana, así todos ganamos. A la diabetes hoy todos le pegamos. Con Puebla Sana hoy nos ejercitamos. Contra el cáncer hoy todos bailamos. ¡Venga! ¡A bailar! ¡En Puebla! ¡Así le ganó! Hace unos momentos vimos un video más muy interesante que nos ayuda como a comprender toda esta metodología y la parte académica que venimos planteando. Y bueno, continuando, me gustaría presentarles a todos a la maestra Paulina Ortiz, que nos acompaña el día de hoy, consultora en Mercadotecnia. Buenas noches. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Y un poco, Marilu, unas palabras acerca del video que acabamos de ver, ¿no? Bueno, es sobre Puebla Sana. Como te comentaba, sí existen casos en Puebla interesantes que están aplicando la mercadotecnia social en toda su integridad. Este programa inicia por necesidad y a sugerencia de la Secretaría de Salud. Entonces, tiene todos los componentes. Tienen un grupo de promotores a la salud que van casa por casa promoviendo diferentes temas de salud en el estado. Puebla tiene un listado de temas que atender por su misma necesidad. Y estos promotores ahora están trabajando en un esquema muy novedoso, con dinámicas, con juegos lúdicos, que la verdad es muy innovador. Incluso ellos lo presentaron en el Congreso Anual de Salud y fue un tema ovacionado para el Gobierno del Estado de Puebla y en particular la Secretaría de Salud. Su titular, el Jorge Aguilar Chedraui, el secretario, tiene una visión muy moderna de cómo tendría que emprender estos nuevos proyectos y eso ayuda mucho a tener programas integrales de mercadotecnia social que logren cambiar hábitos en la población. Y es bien interesante, ¿no?, hablar de estos programas integrales, ¿no?, porque muchas veces nos separamos de la parte del comercial, de la campaña y obviamente entenderlo como un todo, ¿no?, que menciona y que implica logros, ¿no?, de cierta parte y una metodología detrás. En su caso, maestra, la participación dentro de estos programas, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, la experiencia que yo tuve fue el apoyar a esta secretaría a través de un programa que tuviera no solamente la parte de publicidad, sino la parte de ocupar diferentes herramientas de la mercadotecnia, desarrollar un programa que pudiera dar hábitos a la ciudadanía para adoptar y bajar los índices de enfermedades crónico-degenerativas, que son los más altos en nuestra sociedad poblana. De hecho, con este programa se pretende atacar dos principales hábitos. Uno es dar salud a través de la alimentación sana y el otro a través de hacer ejercicio. Adoptando estos dos hábitos se pueden bajar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol y la obesidad. Entonces, la idea de la Secretaría era incentivar estos hábitos de la población a través de diferentes actividades lúdicas, diferentes juegos que ayudaban a la Secretaría a que la gente adoptara y aprendiera de una manera muy sencilla estos hábitos. Y es interesante porque son hábitos básicos, ¿no?, que pareciera que todos tenemos y sin embargo implicarle cierta disciplina, puntualidad y seguimiento creo que es lo que ha hecho la diferencia.
Sí, porque de un listado de temas, por ejemplo, de enfermedades que existen en el estado, justamente con estos dos hábitos, bueno, le pegas a los índices en un montón de ese ranking. Entonces eso es lo interesante, cómo es posible que, como tú decías, un tema tan básico como comer de manera saludable, activarse el día a día, viene a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas, ¿no? Y yo creo que una pregunta difícil para ustedes sería, ¿qué parte negativa, ¿no? ¿Qué retos tuvieron que enfrentar? Porque me imagino que no toda la población necesariamente es puntual y fiel a lo que la mercadotecnia trata de recordar, no imponer, sino más bien recordar y mencionar. Bueno, uno de los retos más difíciles fue que mucha de la gente a la que va dirigido este programa no sabe ni leer ni escribir. Entonces se tenía que hacer uso de diferentes herramientas para que la población pudiera entender estos programas y pudiera ser de manera tan fácil que jugando, porque realmente lo hacen jugando, adoptaran estos hábitos. Por ejemplo, el aprenderse el plato del buen comer, el saber cómo balancear su comida, saber qué ejercicios podían hacer desde su casa, porque no toda la gente tenía la posibilidad a lo mejor de un gimnasio, sino a lo mejor de realizar actividades que se llaman ejercicios utilitarios, que son ejercicios que pueden hacer en casa, barrer, trapear, limpiar los vidrios, esas herramientas para que la gente pudiera adoptar esos hábitos y pues empezar a bajar esos índices de obesidad y de diabetes e hipertensión. Y se hace con acciones chiquitas, ¿no? Es bien interesante lo que mencionas y un poco de estos índices que hay que bajar. Obviamente, solamente cuando lo vemos en números nos sorprendemos del panorama tan grave, ¿no? En el que nos enfrentamos. Incluso cómo balanceas la alimentación en poblaciones en donde apenas sí tienen para poder comer, ¿no? Entonces es muy interesante porque uno pensara que este plato del buen comer en todas las poblaciones hay para comprar de todo, pero a veces no es posible. Entonces, un reto interesante sobre todo para los promotores, los que van casa por casa, cómo logras traducir la información con este grupo de la población que no necesariamente está en Puebla, o sea, puede estar en comunidades alejadas en el propio estado. Y que no necesariamente ni leen, ni siquiera, bueno, tienen la misma percepción del mundo que nosotros. Es mucho, lo hace doblemente difícil. Ustedes trabajan mucho la parte social, específicamente, bueno, en esta campaña de gobierno que hubo. En el caso de acciones de mercadotecnia social cotidianas, digamos, una empresa que quiera aterrizar una parte de la mercadotecnia, un ciudadano, algún instituto, ¿han tenido la experiencia de...? Bueno, esa ya es mercadotecnia con causa. ¿A qué se le llama mercadotecnia con causa? A esa mercadotecnia que tiene un fin comercial, pero que tiene una causa social. Correcto. Entonces, por ejemplo, tú ves Danone u otras marcas, por ejemplo, tienen ahora el tema del cáncer del mama o el tema del cáncer de los niños, ¿sí? Y ellos lo van adoptando. Ahora hay un fin comercial. La primera campaña en la historia del marketing con causa fue la de American Express, en donde por usar la tarjeta podías dar una parte del donativo a la reconstrucción de la Estatua de la Libertad. Entonces esa fue la primera campaña de marketing con causa. Por supuesto las empresas pueden adoptar este tipo de marketing, tiene un beneficio social para la comunidad, pero también tiene un beneficio para ellos en temas económicos. Finalmente redunda, es una imagen positiva que aporta la causa a la organización, y esas imágenes positivas a la organización redundan en ventas siempre. Súper interesante, ¿no? Esta diferencia que nos hace doctora Marilu, porque muchas veces se confunde, ¿no? O sea, no se tiene conocimiento claro y se mezcla la parte empresarial y la parte social. Son temas muy interesantes que considero que todavía nos falta mucho por platicar. Entonces nos vamos rapidísimo a un corte comercial y regresando de corte comercial nos vamos a dar la oportunidad de identificar los distintos beneficios que representa la mercadotecnia social. Dentro de estos beneficios implican costos, ¿no? Obviamente creo que son costos tanto de trabajo, de diseño, de creatividad, de herramientas y muchos elementos que hay que considerar cuando uno quiere hacer una mercadotecnia social. Regresamos en breve.
Para mí el marketing social son todos los procesos del marketing enfocados hacia un bien común de la sociedad. Un marketing que va enfocado como más al bienestar de la sociedad y ya los productos no solo las marcas venden, sino que también venden como un bienestar para las personas y para mejorar su calidad de vida. Es cuando te venden no solo la imagen de un producto, sino te van como englobando en algo más grande, es como una imagen social, algo como más importante. Marketing social es cuando vendes más que solo un producto, sino vendes también un bienestar social. Es importante porque las empresas pueden vender sus productos de maneras diferentes, dando ideas para ser mejor a toda la sociedad. O sea, no solamente sus productos en sí, sino mejorar el ambiente general. Pues porque no solo se enfoca en el producto, o sea, sino que va también como haciendo más conciencia, se va preocupando más como por la sociedad, por todo este tipo de situaciones. Bueno, pienso que es bueno que las empresas se enfoquen en algo más que solo vender y que tengan una preocupación por un bien común. Pues creo que apenas está empezando a introducirse esta idea del nuevo marketing social en México, pero las empresas que lo empiezan a hacer está funcionando. Pues creo que sí hay pocos productos que lo hacen porque no es como que recuerden muchos comerciales o mucha propaganda o pósters o lo que sea que lo hacen. Pues algunas empresas sí hemos visto que sus productos ya están proponiendo que sean verdes, que sean más con más calidad, que sus procesos sean más limpios y que cuiden más al medio ambiente. Bueno, en México no he visto mucho de marketing social, pero me parece una propuesta interesante. Sí, es un poco nuevo, o sea, sí va siendo como eco y va siendo como importante. Yo creo que el marketing social sí va a ser una nueva tendencia como por unos años y después hasta que salga una nueva estrategia de mercado. Puede que siga y puede que se mejore. Si vas haciendo más global tu marca, o sea, todo el marketing, todo esto, yo creo que es algo importante porque vas haciendo como una conciencia más grande y pues como que socialmente ha de pegar más y como que a la gente se le queda. Yo pienso honestamente que el marketing social sí es un poco una moda. Creo que es una estrategia para vender más, pero por lo menos es una consecuencia colateral que sí se está haciendo algo más que solo insertar un producto al mercado. Es más, vaya, aunque no sea la intención que ellos tienen, me parece que está causando algo bueno. Ahora nos damos a la tarea de conocer específicamente cómo la parte práctica es fundamental en la aplicación de campañas sociales y mercadotecnia social. Y un poco concentrando aquí a nuestra invitada, ¿cómo fue todo este proceso de enfrentarse a la inserción social de una campaña como es el caso de Puebla Limpia y Puebla Sana? Bueno, en el caso de Puebla Sana, la primera resistencia que tuvimos al aplicar el programa fue con los promotores de la salud. Al principio tenían cierta resistencia o cierta ganas de no participar del todo con el programa porque no lo conocían y porque creían que con este programa se les iba a quitar parte de su trabajo, de su labor. Y lo que se hizo fue convencerlos, explicarles de qué se trataba y cómo a través de este programa, que era muy fácil de adoptar y que ellos podían replicarlo en las comunidades, no solamente en la ciudad, sino al interior del estado, podían llegar a más personas y podrían tener tiros de mayor precisión, con información más precisa y con la posibilidad de que la gente realmente adoptara estos hábitos. Una vez que ellos aceptaron el programa, pues fue mucho más fácil que se llevara a cabo esta campaña. Y es bien interesante la inclusión, ¿no? Porque un poco lo que menciona, si el ser humano se siente incluido, se vuelve partícipe y actor, ¿no? Protagonista de... Claro. Y lo mismo sucedió con Puebla Limpia, ¿no? En este caso, cuando, por ejemplo, las áreas involucradas estuvieron participando en el proceso de elaboración del programa, pues entonces, cuando se les toma la participación, es un programa además mucho más asertivo, efectivo, porque tienes todas las vistas de la complejidad de ese tema. Por el otro lado, hablabas de las resistencias, efectivamente, en su momento
cuando incluso los mismos policías tenían que aplicar la multa por tirar la basura y decían, ¿por eso voy a aplicar multa? O sea, no estaban conscientes de ello, no les parecía que tendrían que aplicar multa o sanción en su defecto, no formaba parte de su ambiente y complicado empezar a insertar los temas. No, y definitivamente este punto, la parte de la mentalidad, ¿no? Porque obviamente hay una metodología, hay una idea, hay un resultado que se busca, pero a la hora de operarlo ya entramos con tema de valores, ¿no? Un poco de las resistencias que ustedes mencionan, bueno, es la parte negativa, y en el otro caso, la parte positiva, ¿cómo fue? Bueno, en el caso de Puebla Sana, la gente recibió muy bien el programa porque era algo muy diferente a lo que ellos venían trabajando. Era algo que a través de juegos, porque eran realmente dinámicas lúdicas, les enseñaban a adoptar hábitos bien sencillitos, que era aliméntate sanamente balanceando tu comida a través del plato del buen comer, y entonces tenían una actividad que les ayudaba a entender cuáles eran los grupos alimenticios y cómo tenían que comer de estos grupos alimenticios, qué cantidades, qué días, en qué hora del día exactamente tenían que consumir esto, qué actividades podían hacer de ejercicio, por qué las tenían que hacer, cuáles eran los beneficios reales para su salud. Entonces la gente empezó a adoptar y empezó a emocionarse con el tema. Y hoy, bueno, ya después en las ferias de Puebla Sana son un hit porque se ponen a bailar y se ponen a jugar con todas estas actividades. Ella acaba de decir algo bien importante, cuando logras emocionar con el tema, cuando la gente ya está dispuesta y cuando está involucrada, es cuando entonces puedes empezar a concientizar y por supuesto a cambiar hábitos, ¿no? Es ahí cuando entonces el programa ya tuvo éxito y entonces empieza a tener una penetración y obviamente una efectividad. Es la etapa más linda, ¿no? Una vez que se logró esto. Ahora, esperar, ¿qué tiempos, más o menos, qué ciclo se habla para una campaña, ¿no? De este ejemplo, tú hablabas de 5 etapas. ¿Estamos hablando de años, más o menos? Pues puedes tener intervenciones por años. Entonces, a lo mejor puedes plantear unos objetivos en el primer año y en el primer año no vas a estar trabajando 12 meses del año en una campaña. A lo mejor trabajas 2 periodos de 3 meses o 2 periodos de 4 meses. Y tu única meta es concientizar, a lo mejor, ¿no? En la segunda tú quieres que logren mayor acción, entonces tratas de mover diferentes actitudes hacia la acción, pero obviamente vas teniendo resultados parciales, pero si tú quieres que la cobertura sea mucho más amplia, por supuesto que al tercer año la cobertura va a ser mucho más amplia que el primer año. El primer año tendrás un porcentaje, 30-40 de involucramiento, otro porcentaje en el segundo año y en el tercer año ya vas a tener una cobertura mucho más amplia del programa y es así como va creciendo a lo largo del tiempo. Y son procesos paulatinos, de cierta forma. Claro. Sí, la gente va comprando la idea, va asimilando que es importante o va eliminando esa falsa creencia. Y no es fácil que dejes un hábito o un comportamiento que para ti es el correcto y que lo vayas dejando y te des cuenta que no es el correcto y lo vayas dejando a un lado y logres crecer en ese sentido. Y por el otro lado, como tú decías, siempre tienes el ejemplo, ¿no? O sea, si tú tienes un líder o un nuevo hábito, llama tu atención, por ende te vuelves partícipe como de esta parte. Amigos, familiares, vecinos. Son un grupo que genera coerción social o cohesión social. O incluso puede ser tema también un poco de moda en el lado positivo o negativo, ¿no? Porque sí, claro, creo que la moda, obviamente, a veces cuando vemos estas campañas sociales que son colaterales, ¿no? Que usan incentivos, pulseras, dijes, hay toda una cultura detrás que se une y se vuelve como representante de... Y hay grupos sociales en donde si es lo aceptado por el resto de la población, entonces yo me sumo a ese nuevo hábito, esa nueva actitud, ¿no? Porque es lo correcto. Entonces, a partir de ahí soy bien visto en esta población y me desempeño de esa manera. Hay un caso igual de Limpia en España, interesante también. Este programa tuvo éxito. En España el programa, en Madrid en particular, había tres temas muy particulares. Las colillas de cigarro, los excrementos de los perros y basuras y papeles. Pero de los tres, el que más molestaba era el excremento de los animales.
¿Y qué sucedió cuando realmente el madrileño tomó la bolsa y fue a los parques con su mascota siendo un ciudadano responsable? Justo cuando le observaban cámaras de televisión y eran ventaneados en televisión. Entonces, cuando había esa pena y que era un tema de difusión, es cuando entonces fue realmente el tema coercitivo a su acción, ¿no? Entonces, sucede, depende también de los grupos sociales, no todas las personas obedecen al mismo comportamiento. Pero es un tema bien interesante, incluso en el caso de México hubo un caso, no sé si ustedes lo escucharon, Tweet Balas, que se dio a la tarea que fue realizado por un museo y también un grupo especial que estaba harto de la discriminación que hay a través del Twitter entre mexicanos. Entonces lo que se hizo fue colocar el nombre de México en letras blancas colgadas al fondo de una pared como una intervención artística y se instaló una pistola con tinta que disparaba por cada 12 tweets o 10 me parece que había algo negativo, entonces obviamente generaba manchas, entonces fue un fenómeno total el Tweet Balas en ese sentido, porque generaba la evidenciar, ¿no? Todas las personas que faltaban al respeto entre ellos mismos y discriminaban, ¿no? Sí, claro. Es interesante. Y es un tema para cambiar. Sí, y también entra toda la parte creativa, ¿no? Las otras estrategias que podríamos usar en la mercadotecnia. ¿Cómo estamos en México en este tema? ¿Estamos en pañales? ¿Tenemos futuro? ¿Es un buen negocio? La mercadotecnia como tal. A mí me parece que es un tema en crecimiento, es un tema que debemos abordar más, es una opción de inversión social que apoya mucho a la comunidad, por supuesto, como cualquier campaña requiere inversión, ya sea de ONGs o de los mismos gobiernos, dentro de todos sus temas. Por ejemplo, en los gobiernos existe siempre un DIF y tiene temas muy enfocados a las mujeres o a los niños, y ahí podría hacer algún tipo de inversión justo para estos segmentos de la población en temas que sean de preocupación, ¿no? O igual puedes tener a una secretaría en donde está el tránsito municipal, y el tránsito municipal ahí hay un tema que hay mucha preocupación de cómo maneja la población, entonces igual se puede hacer una inversión social. Y a mí me parece que no solamente puede, sino debe tener un crecimiento en este país, pues para poder crecer y poder tener mejor calidad de vida, y que esa calidad de vida sea construida entre todos los ciudadanos y que todos podamos aportar un poco por cómo nos comportamos en este lugar. Es increíble cómo paisanos migrantes cruzan la frontera y el comportamiento es completamente diferente, ¿no? Cómo cruzando la frontera ya no tiran la basura y cómo respetan reglas, o sea, cómo. Sí, acá también podríamos hacerlo. Forma parte, pues, de la cultura, lo que tú decías. Pero fascinante, ¿no? Cómo el pequeño cambio nos puede hacer. Y en el caso tuyo, ¿cómo sería este caso de la mercadotecnia social a futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema que tiene mucho futuro, porque además creo que estamos entrando en una etapa en la que ya somos más conscientes que tenemos problemas sociales y que hay formas de solucionarlo a través de la adopción de hábitos, a través de hacer pequeñas acciones que puedan hacer la diferencia. Por ejemplo, en el caso del reciclaje, si tú reciclas un kilo de papel, pues estás evitando que un árbol sea tirado. O si tú le cierras bien al grifo de tu llave, estás evitando que mucha agua se desperdicie. Entonces, haciendo pequeñas acciones, tú puedes cambiar realmente varias cosas. Y esa es una tarea bien importante de la mercadotecnia social, hacer consciente a la gente de que adopte estos hábitos, porque a futuro a ellos va a ser a quienes les afecte, a nosotros. Entonces, hay que empezar a impulsar esos pequeños cambios, esos pequeños hábitos, y qué mejor que hacerlo a través de herramientas que sean innovadoras, que sean interesantes para la gente y que pueda de alguna manera adoptarla, que sean fáciles de entender y de visualizar para ellos. Y estas herramientas y esto que menciona, me viene a la mente el tema de la sustentabilidad, ¿no? Tenemos que ser sustentables con nuestros recursos, con nuestra vida, con todo. Claro, por supuesto. Y bueno, un poco a futuro, ¿no? Hablaríamos que la mercadotecnia, esto llama la atención. En el caso de Puebla, ¿no? ¿Cómo se ha implementado la mercadotecnia social? Aparte de estos casos de gobierno, ¿hay otros casos interesantes? Pues yo tengo conocimiento de casos más de publicidad social, ¿no? Que si son aislados y que si alguien los impulsa pero no cuenta
como con todos esos grupos de aliados, es difícil que logre tener penetración y logre tener alcance. Es interesante porque, sin embargo, esa publicidad social pudiera ser a la que el público está mucho más acostumbrado, ¿no? Claro. Sí, se requieren programas integrales, se requiere método, sí, por supuesto se requiere tenerlos planificados para tener efectividad. Y dentro de los estudiantes, aprovechando un poco tu experiencia con los estudiantes, ¿cómo es que tú identificas, ya hay este factor social en ellos, estas nuevas generaciones de mercadólogos? Claro. Yo creo que una corriente, una tendencia que vemos ahora desde los propios niños, o sea, el pensamiento es otro. El niño es súper consciente de que no podemos tirar el agua, por ejemplo, ¿no? Y corrija al papá o a la mamá y se vuelve en un observador ciudadano. Entonces es el mejor aliado. Los niños son impresionantes, además traen otra pila, otro chip, y yo creo que la mercadotecnia social podría tener mucho más efecto en las generaciones jóvenes, en los niños, adolescentes, los jóvenes universitarios, bueno, igual traen otra idea, ¿no? Incluso el tema del papel, por ejemplo, me encanta escuchar, para ahorrar papel, ¿no? Tal o tal dinámica o actividad está bien. O sea, finalmente beneficiamos a un ambiente, pero esa conciencia no existía hace 20 años, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados, incluso las generaciones más grandes, estamos acostumbrados a revisar todo en papel. Nos es muy difícil hacerlo de manera electrónica. Y los chavos están en otra onda en ese sentido. Es otra generación. Entonces, me parece que yo creo que si incidimos con estas estrategias en ellos, podemos tener mucho más éxito y en el futuro estos temas van a formar parte de la sociedad. Y es que al fin de cuentas, hablando del presente, es como, y haciendo en el presente, es como modificamos nuestro futuro y beneficiamos a tantas personas. Fue un gusto compartir con ustedes este tema tan novedoso, tan interesante, que comparten el día de hoy la maestra Paulina y la doctora Marilu Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues recordarles que pueden seguirnos a Reto Proactivo todos los días miércoles por Canal 30 de Ultravisión de 9:30 de la noche a 10:30 de la noche. Asimismo con repetición los días domingos de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana. Fue un gusto compartir con ustedes un programa más de Reto Proactivo. Buenas noches.